En talleres anteriores observamos los tres objetivos de los grupos de crecimiento: la edificación de los miembros, ganar almas para Cristo y el sostenimiento financiero de la obra. Hoy ampliaremos la edificación de los miembros. Por lo menos hay dos objetivos bien claros y claves dentro de este punto. Uno de ellos es una efectiva e eficaz enseñanza y la otra una contagiosa y alegre alabanza. En este momento vamos a profundizar y hablar algunas características de una buena y eficaz enseñanza. En primer lugar, diríamos que una enseñanza en el grupo de crecimiento debe de ser contextualizada. Eso significa que debe de suplir las necesidades de los miembros de ese grupo. Si la necesidad es de salud, producto que hay una enfermedad, entonces la enseñanza debe de girar alrededor de esa necesidad percibida. Otro punto en relación a la enseñanza efectiva es que tiene que ser interactiva. Una enseñanza interactiva. Eso significa que cuando el grupo de crecimiento se reúne con sus miembros, sean estos 8, 10, 12, esa enseñanza debe de tener doble vía. El que enseña tiene que ser accesible a preguntar y a escuchar respuestas, conceptos. Otro grupo de personas puede buscar las escrituras y leerlas. La interacción en la enseñanza es básica. Dijimos que la enseñanza debe de ser altamente creativa. Uno puede darse el lujo de enseñar en un grupo de crecimiento de manera creativa. La lluvia de ideas es vital porque la enseñanza en los grupos de crecimiento se presta para que sea creativa. Puede utilizar diferentes colores, cartulinas, globos, preguntas, respuestas, crucigramas. Bueno, es una gama de elementos bonitos y creativos que uno puede utilizar en la enseñanza en el grupo de crecimiento. Otro elemento que debe de surgir en la enseñanza de los grupos de crecimiento es que debe de ser pedagógica. Eso significa que debe de tener todos los elementos para que la enseñanza sea visible, sea entendible, sea objetiva. A eso nos referimos cuando hablamos de una enseñanza pedagógica, que la gente pueda entender, pueda percibir y pueda salir enseñada de una reunión de grupo de crecimiento. Las enseñanzas que no tienen forma pueden traer confusión a los miembros y eso no queremos en los grupos de crecimiento. La enseñanza en los grupos de crecimiento también tiene que ser clara y altamente objetiva. De lo contrario, va a provocar confusión a las personas y no saldremos con los objetivos buscados. Otro elemento importante también en la enseñanza es que debe de ser altamente motivadora, que motive, que dé esperanza, que dé aliento, que no condene, que no juzgue, que no señale, que no haga a la gente sentirse peor que nada. La enseñanza en los grupos de crecimiento debe de ser altamente motivadora. Jesucristo, si observamos bien los evangelios, nos vamos a dar cuenta cómo eran las enseñanzas de él. Eran motivadoras, eran directas, eran claras, eran también visibles. Él utilizaba muchos elementos para que entendiera la gente claramente qué quería enseñar. Otro punto dentro de la enseñanza es que deben de ser enseñanzas ungidas. El Espíritu Santo es el encargado de edificar la iglesia. Él es el dueño, Él es el que guía la iglesia y por lo tanto pidamos a Él que la enseñanza que vamos a dar sea una enseñanza ungida, que cambie el corazón nuestro, que nos transforme, que nos renueve, que nos cambie, que nos ayude a ser
personas diferentes, a personas que vivan el Evangelio de Jesucristo. Otro elemento importante es que la enseñanza tiene que ser bíblica. La palabra de Dios es clave en la enseñanza de los grupos de crecimiento. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es como un martillo que quebranta. La palabra de Dios es como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. La palabra de Dios es como una semilla. Todos estos calificativos tiene la palabra de Dios. Cuando nos damos a la tarea de enseñar una palabra fresca, una palabra llena de esperanza, entonces podemos decir que es una enseñanza bíblica, nacida en el corazón de Dios. Toda la Escritura es útil para enseñar, redarguir, enseñar y corregir. Démonos entonces a la tarea de buscar la presencia del Espíritu Santo para que Él nos dé enseñanzas ungidas a los grupos de crecimiento. La enseñanza también en los grupos de crecimiento debe de ser sanadora. La palabra de Dios nos anima a que la enseñanza sirve para sanar las heridas del alma. Qué bueno es escuchar una palabra de esperanza, de ánimo, de aliento. Así es que la enseñanza debe sanar todas las áreas de nuestro cuerpo, sea la parte física, la parte mental, la parte emocional y aún hasta espiritual. La enseñanza bíblica es apropiada para ello. Por último, diríamos que una enseñanza bien elaborada traerá una edificación a los miembros del grupo. Un tema, un subtema, una introducción, el cuerpo del mensaje y una conclusión ayudan a una buena enseñanza.